Por ahí resolvimos algunos ejercicios y quedaron estos de tarea. Una pregunta, ¿dudas sobre los ejercicios que quedaron de tarea? A ver, si hay dudas, de una vez para aclararlas. No, profe. ¿No? ¿Pudieron resolverlos todos? ¿Sí o no? Si hay alguno que no hayan podido resolver, con toda confianza y lo resolvemos ahorita rápidamente. ¿No los escucho? Yo sí me quedé con un poco de duda respecto a el de bario con carbono y oxígeno. Y oxígeno, el carbonato de bario. Bueno. Ok, vamos a resolverlo. Es el Ba CO3. Bueno, bien. Recuerden que en la clase pasada mencionamos que siempre empezamos por escribir el símbolo de Lewis para el elemento central. En este caso observo que es el carbono, ¿de acuerdo? Y coloco alrededor de él únicamente a los electrones de valencia, ¿de acuerdo? Observo en mi tabla periódica que se encuentra ubicado en el grupo 4A. Por lo tanto, esto me va a indicar lo siguiente, que tiene 4 electrones de valencia. Podemos poner aquí 2, 3 y los 4 electroncitos, ¿de acuerdo? Y lo rodeamos de los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 3. Ponemos por aquí uno, por aquí el otro y por aquí el otro. En la tabla periódica observo que el oxígeno se encuentra en el grupo 6A. Por lo tanto, cada átomo de oxígeno va a tener 6 electrones de valencia. 2, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a tener 2, 4. Bueno, para que quede más claro, vamos a ponerlos de esta manera, disculpen. Aquí tendríamos 2, 4, 5 y por aquí 1, 6. ¿De acuerdo? Y para este oxígeno tendríamos aquí 2, 4 y 6. Bien, y finalmente el primer elemento, que es un metal. Recuerden que mencionamos que el metal siempre va a tender a unirse a los átomos de oxígeno. Entonces por aquí colocaríamos el calcio, que es un metal. En la tabla periódica veo que se encuentra ubicado en el grupo 2A, por lo tanto va a tener 2 electrones de valencia. Ahí ya tenemos la estructura de Lewis. Entonces a partir de aquí vamos a tratar de definir el tipo de enlazamiento. Por ejemplo, aquí observo lo siguiente, que este oxígeno va a tender a unirse al carbono. Como los dos son elementos no metálicos, van a generar un enlace covalente polar. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que el átomo de oxígeno aporta un electrón y el carbono uno para compartir este par. ¿De acuerdo? Entre el oxígeno que se encuentra aquí abajo ocurre lo mismo. El oxígeno aporta un electrón y el carbono uno para compartir este par. Y observo lo siguiente, que este oxígeno ya cuántos electrones tiene, 2, 4, 6, 7. Le hace falta uno para completar su octeto. ¿Quién se lo va a proporcionar? El calcio. ¿Por qué razón? Porque es un metal y el oxígeno uno metal. Por lo tanto, el calcio pierde un electrón, lo gana el oxígeno, ¿sí?, para formar un enlazamiento iónico. Y observamos que el oxígeno ya va a cumplir con su octeto, 2, 4, 6, 8. Lo mismo va a ocurrir con este oxígeno, ya tiene 2, 4, 6, 7, el que se encuentra abajo. Aquí el calcio le va a ceder un electroncito, ¿de acuerdo? Para formar un enlazamiento iónico, ¿de acuerdo? Entonces observamos que ya estos dos oxígenos ya tienen su octeto, ¿sí? 2, 4, 6, 8. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. El carbono, ¿cuántos tiene? 2, 4 y 2 son 6. ¿De acuerdo? Y observo que el oxígeno también tiene 2, 4, 6. La única forma en que pueden adquirir tanto el carbono como el oxígeno su octeto es de la siguiente manera,
que aquí el carbono aporte 2 electrones y el oxígeno también aporte, ¿quién? 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar estos 2 electrones para acá. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, borramos los anteriores. Y aquí observamos inmediatamente lo siguiente, que lo que va a ocurrir aquí es que el carbono va a aportar 2 electrones y el oxígeno 2, para formar 2 pares de electrones compartidos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, para formar un enlace doble covalente. Y observo que el oxígeno ya adquiere su octeto 2, 4, 6, 8 y el carbono 2, 4, 6, 8. Ambos adquieren ya su octeto. Si lo queremos observar más objetivamente, hacemos la fórmula desarrollada. Vamos a tener aquí que el calcio va a formar un enlazamiento iónico con este oxígeno. El oxígeno aquí se va a unir a el carbono por medio de un covalente polar. Aquí el otro oxígeno se va a unir por un iónico y el oxígeno al carbono por un covalente polar. Y aquí vamos a observar que el carbono con el otro oxígeno por medio de un enlace doble covalente. Entonces tendríamos aquí enlaces iónicos, enlaces covalentes polares y un enlace doble covalente. Y vean que todos cumplen con su octeto. Nunca debemos de perder de vista la regla. Bien, ¿sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Bien, ¿dudas sobre algún otro ejercicio? Yo tuve duda, profe, en un ejercicio. ¿En cuál? En el metarseniato de rubidio. En el arseniato de rubidio, en el RB3. AS O4, ¿de acuerdo? Bien. ¿Esto qué me indica? Que aquí voy a tener 3 átomos de rubidio unidos a un radical arseniato, ¿de acuerdo? Entonces empezamos por hacer la estructura de Lewis. Anotamos ahí el elemento central, que en este caso es el arsénico. El arsénico. Si consultamos la tabla periódica, vamos a ver que el arsénico en qué grupo se encuentra. Si no me equivoco, se encuentra en el grupo 5A. Chéquenlo, por favor, sí. Aquí tendríamos 2, 3, 4 y 5 electroncitos de valencia. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que hacemos? Lo rodeamos por los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 4. Y aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4. El oxígeno, si consulto mi tabla periódica, veo que pertenece al grupo 6A. Por lo tanto, cada átomo de oxígeno va a tener 6 electrones de valencia. Y aquí 2, 4, 5 y 1, 6. Y finalmente, como tengo 3 rubidios, pues lógicamente esos 3 rubidios los tengo que unir a 3 oxígenos. Bueno, pues colocamos por aquí un rubidio. Veo que el rubidio pertenece al grupo 1A, va a tener un electroncito de valencia. Por aquí puedo colocar el otro rubidio con su electrón de valencia. Y finalmente por aquí puedo colocar el otro rubidio con su electrón de valencia. Y ya tengo la estructura de Lewis. Entonces ahora, a continuación, ¿qué es lo que hago? Empiezo a observar cuál es el tipo de enlazamiento que se va a generar. Entonces aquí veo que el rubidio se encuentra en el grupo 1A, es un metal. El oxígeno en el grupo 6A es un no metal. Siempre que se une un metal a un no metal, me forma un enlazamiento iónico. ¿Qué ocurre en el enlace iónico? Que el metal cede uno o más electrones y el no metal, que en este caso es el oxígeno, lo va a ganar. Entonces aquí el rubidio pierde un electrón, lo gana el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces este electroncito ya pertenece al oxígeno. Ahora, entre oxígeno y arsénico, veo que los dos son elementos no metálicos, tiene que ser un enlace covalente. Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el oxígeno aporta un electrón y el arsénico uno para compartir este pan. Y observamos que bajo esas circunstancias, el oxígeno ya va a tener su octeto
2, 4, 6, 8 electrones. Ahora, ¿qué ocurre entre el arsénico y este oxígeno? Lo mismo aquí el arsénico, como es uno metal y el oxígeno uno metal, cada uno de ellos aporta un electrón para compartir este par. Vamos a tener un enlace covalente polar. Bien, y observo que aquí tengo el otro rubidio que tiene un electrón. Como el rubidio es un metal y el oxígeno uno metal, el rubidio pierde un electrón y lo gana el oxígeno. Y observamos que bajo estas circunstancias, el oxígeno ya va a tener su octeto 2, 4, 6, 8. Hacia la derecha, aquí entre arsénico y oxígeno, el arsénico aporta un electrón y el oxígeno uno, porque los dos son no metales, para formar un covalente polar. Y entre oxígeno y rubidio, bueno, como el oxígeno es uno metal y el rubidio un metal, el rubidio pierde un electrón y lo gana el oxígeno, para formar un enlazamiento iónico. Y observo que el oxígeno va a tener 2, 4, 6, 8. Ya cumplió con su octeto. Y veo que el arsénico, ¿cuántos tiene? 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Ya tiene también sus 8 electrones. Pero me falta ese oxígeno, disculpen, aquí no le pusimos sus 6 electrones. Bien, entonces aquí observo esto. Que el oxígeno, para que adquiera su octeto, le hace falta 2 electrones. El arsénico ya cumplió con sus 8 electrones. Por lo tanto, una pregunta: ¿qué tipo de enlazamiento se puede generar entre el arsénico y el oxígeno? ¿Qué enlace? ¿Coordinado? Exactamente, un coordinado. Aquí el arsénico aporta el par de electrones, no lo pierde, lo importa para enlazarse al oxígeno. Y una vez que se han enlazado, el par de electrones pertenece a los dos. Entonces, por lo tanto, el oxígeno va a tener 2, 4, 6, 8 y el arsénico 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Si lo queremos ver más objetivamente, bueno, tendremos aquí rubidio, un enlazamiento iónico, luego tendremos aquí oxígeno, aquí un covalente polar, luego aquí tendremos el arsénico, luego aquí un covalente polar, el oxígeno, y aquí un iónico para el rubidio. Hacia abajo tendríamos aquí un covalente y luego aquí tendríamos un iónico. Y hacia arriba vamos a tener un covalente coordinado de azufre a oxígeno. ¿De acuerdo? Y recuerden que hay que aclarar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que tenemos un enlace iónico. ¿Sí? El guión significa un enlace covalente polar. Y finalmente la flechita me indica un enlace covalente coordinado. ¿De acuerdo? ¿Se quedó claro? Pues observen, miren, yo le llamo así que nada más es cuestión de estar jugando con los electrones cuando estamos acomodando los átomos, sin perder de vista que no debo de sobrepasar 8 electrones. Es decir, que cuando se unen dos átomos, adquieren la configuración electrónica de un gas noble, es decir, 8 electrones en su último nivel. Hago la aclaración únicamente con algunas excepciones, como son el hidrógeno, el litio y el berilio, que ellos siempre tienden a adquirir únicamente 2 electrones en su último nivel. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Con los ejercicios que quedaron de tarea. ¿Te puedo calentar en mi blusa? Sí. ¿No? ¿Dudas? ¿Pudieron resolver todos los demás? Profe, el quinto, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hizo? El sulfato de galio. Ajá. Bueno, este es uno de los más complicaditos por la siguiente razón, por la cantidad de átomos que tenemos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos lo siguiente: el sulfato de galio es G2. O4. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. Que tengo que unir
A ver, por ahí un micrófono, por favorcito. Ciérrenlo, ¿sí? Gracias. A ver, por favor, ahí el micrófono. Luis, tu micrófono está abierto. ¿Sí? Gracias. Bueno, mencionamos lo siguiente. Aquí tengo que unir 3 radicales sulfato a 2 átomos de galio. Entonces, como comentamos en la clase pasada, en estos casos basta con que yo haga la distribución para un radical sulfato y de ahí ya puedo obtener yo los otros 2, es decir, ya nomás copio los otros 2 porque van a ser idénticos y los uno lógicamente a los 2 átomos de galio. Entonces vamos a hacer la distribución para el primer radical sulfato. Entonces tendríamos lo siguiente: el azufre. El azufre pertenece al grupo 6A, por lo tanto va a tener 6 electrones de valencia. Entonces aquí tendríamos nosotros que podemos colocar, en este caso, 2, 4, 5, y por aquí 1, 6. Lo rodeamos de los 4 oxígenos. Tendríamos aquí 1, 2, 3 y 4. El oxígeno pertenece al grupo 6A. Por lo tanto, cada átomo de oxígeno debe de tener 6 electrones de valencia. Aquí tendríamos, nada más, perdón, disculpen, para que no se confunda, vamos a cambiar los del azufre por puntitos para que lo veamos más objetivamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a lograr estos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos 2, 4, 5 y 6. Bien, para este oxígeno aquí tendríamos 2, 3, 5 y por aquí el sexto. ¿De acuerdo? Y para este oxígeno aquí tendríamos 2, 4, 5 y 1, 6. Bien, ya tenemos nosotros ahí la distribución para el radical sulfato. ¿De acuerdo? Bien, ahora, este radical sulfato yo lo tengo que unir a 2 galios, pero van a ser 3 radicales sulfato. Entonces podemos poner por aquí un galio. El galio, si consulto mi tabla periódica, pertenece al grupo 3A. Por lo tanto, va a tener 3 electrones de valencia. Sería 1, 2. Vamos a poner por aquí el tercero. ¿De acuerdo? Entonces ahora, tenemos que unir este átomo de galio a este primer radical sulfato. Entonces aquí observamos lo siguiente, que el galio es un metal, aquí tiene este electrón disponible, el oxígeno es un no metal. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que el galio va a ceder un electrón, lo va a perder, para que lo gane el oxígeno, para formar un enlazamiento iónico. Ahora, entre oxígeno y azufre, los dos son elementos no metálicos, deben de formar un covalente. Aquí el oxígeno aporta un electrón y el azufre uno para compartir este par, para formar un covalente polar. Y observo que este oxígeno ya cumplió con su octeto, tiene 2, 4, 6, 8 electrones. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre con este otro oxígeno que tenemos aquí? Bueno, pues este galio tiende también a perder un electrón y se lo va a ceder a este oxígeno para formar un enlazamiento iónico. Y observamos que aquí el oxígeno, como es uno metal y el azufre uno metal, van a formar un enlace covalente. Aquí el oxígeno aporta 1 y el azufre 1 para compartir este par. Y observen que ya el oxígeno ya cumple con su octeto, porque va a tener aquí 1 y este que está ganando 2 electrones, 4, 6 y 2, 8. ¿De acuerdo? Y observo que el azufre ya tiene también su octeto, 2, 4, 6, 8. Pero veo que el oxígeno que tengo arriba y el que tengo a la derecha únicamente tienen 6 electrones, 2, 4, 6, el de la derecha 2, 4, 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué enlazamiento? Porque ven que aquí el azufre ya completó su octeto. Entonces, ¿qué enlazamiento se formaría entre el azufre y este oxígeno?
y entre el azufre y este oxígeno. ¿Qué enlace? Coordinado. Exactamente un coordinado. Aquí el azufre va a aportar el par de electrones, el oxígeno, y este otro par de electrones al otro oxígeno, para formar coordinados. Y vemos que el oxígeno ya cumple con su octeto, ya tendría 2, 4, 6, 8, el de arriba 2, 4, 6, 8, y el azufre sigue teniendo 2, 4, 6, 8. Ya todos cumplen con su octeto. Pero hasta el momento únicamente he unido un radical sulfato. ¿Cuántos tengo que unir? 3 a los 2 galios. Por acá voy a poner el otro átomo de galio, que va a tener sus 3 electrones de valencia. Entonces ahora, para los otros 2 radicales sulfato, va a tener exactamente esta misma estructura que tengo aquí. Entonces únicamente la tengo que copiar. Por ejemplo, aquí voy a tener este oxígeno. Vamos a ponerlo por aquí. ¿De acuerdo? Con sus 6 electroncitos. 2, 4, 5 y 1, 6. Frente a él voy a tener ahí el azufre. El azufre, mencionamos que tiene 6 electrones de valencia. 2, 4, 5 y 1, 6. En la parte de abajo voy a poner el otro oxígeno. El oxígeno pertenece al grupo 6A. Por lo tanto va a tener 6 electrones de valencia. Aquí tendremos 1, 3, 5 y por aquí 1, 6. Y a la derecha tendríamos el otro oxígeno, ¿de acuerdo? Que pertenece al grupo 6A. 2, 4 y 6. Y hacia arriba tendría otro oxígeno. Voy a ponerlo por aquí para que no se vaya. Que tiene también sus 6 electrones. 2, 4 y 2 son 6. Y si ustedes observan, es la misma estructura que tengo en la parte de arriba. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Veo que este galio ya dispuso de estos 2 electrones para unirse al primer radical sulfato, pero le queda un electroncito. Este electroncito se lo va a ceder a este oxígeno para formar un enlazamiento iónico. Al formar el enlazamiento iónico, aquí veo que el oxígeno se va a unir a el azufre por medio de un covalente. Y ya tiene su octeto, 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Con el oxígeno que se encuentra hacia abajo, aquí observo que el azufre se va a unir al oxígeno por un covalente polar. Y el oxígeno ya va a tener 2, 4, 6, 7 electrones, le hace falta uno. ¿Quién se lo va a ceder? El galio, para formar un enlazamiento iónico. Y finalmente, observo que el azufre ya tiene su octeto, 2, 4, 6, 8. Pero estos 2 oxígenos veo que tienen 6. Pues aquí me va a formar un coordinado y también aquí me va a formar un coordinado. Y vean que es lo mismo que tengo en la parte de arriba. Y finalmente el tercer radical, sulfato. Bueno, pues aquí veo que me quedan estos 2 electroncitos que son los que me van a unir al tercer radical sulfato. Empezaríamos por anotar por aquí a un oxígeno. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo más abajo para que no nos estorbe. Que pertenece al grupo 6. Por aquí tendríamos nosotros a el azufre, que pertenece al grupo 6 también, con sus 6 electroncitos. Por aquí vamos a poner el otro oxígeno, que va arriba, con sus 6 electrones, 2, 4 y 6. Por aquí el otro oxígeno, con sus 6 electrones, 2, 4 y 6. Y por aquí el cuarto oxígeno, que tendríamos 2, 4, 5 y 1, 6. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que el galio le va a ceder un electrón a este oxígeno para formar un enlace iónico. El oxígeno se une a el azufre para formar un covalente. Y veo que el oxígeno ya cumple con su octeto, el primero, el de la izquierda, 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Ahora, el oxígeno que se encuentra en la parte de abajo. Veo que aquí el azufre aporta un electrón y el oxígeno uno para formar un covalente polar. Y veo que el oxígeno ya va a tener 2, 4, 6, 7. Le hace falta un electrón. ¿Quién se lo va a ceder? El galio. Y ya cumple con su octeto.
y veo que el azufre ya tiene su octeto, 2, 4, 6, 8. Y estos oxígenos, bueno, veo que les hacen falta 2 electrones, aquí se va a formar un coordinado, y aquí también se me formaría un coordinado. ¿De acuerdo? No vean que aquí estaba un poquito más complicado, pero observen que lo importante es que yo haga el desarrollo para un solo radical. Y si tengo 3, como en este caso, es una repetición. Si lo quiero observar más objetivamente, bueno, pues tendríamos aquí que el galio, el primero, se está uniendo aquí a través de un enlazamiento iónico a un oxígeno. El oxígeno por medio de un covalente a el azufre. El azufre aquí a través de un coordinado, el oxígeno que se encuentra arriba y el que se encuentra a la derecha también a través de un coordinado. Y el que se encuentra hacia abajo, un covalente polar, y aquí tendríamos un iónico. Luego por aquí tendríamos el segundo radical sulfato. Tendremos aquí oxígeno, azufre, aquí un coordinado, hacia abajo el otro oxígeno, y por aquí vean que el galio, este tercer electrón, se va a unir a través de un enlazamiento iónico. Y por aquí tendría el otro átomo de galio. ¿De acuerdo? Este átomo de galio, por el que voy a observar, que se va a unir aquí a través de un iónico a este oxígeno. ¿De acuerdo? Y finalmente tendríamos aquí el oxígeno. ¿De acuerdo? Por aquí vamos a tener el azufre. Por aquí oxígeno. Aquí oxígeno. Y aquí vamos a observar que el galio se va a unir a este oxígeno y a este. Ya tendríamos ahí la estructura de Lewis y los tipos de enlace. Bueno, hago la aclaración, esto último es fórmula desarrollada y la estructura de Lewis es cuando estamos determinando los tipos de enlazamiento. Bueno, vamos a decir que eso es algo de lo más difícil que se me pudiera presentar en un momento dado, ¿de acuerdo? Bien, ¿quedó claro o hay dudas? Si hay dudas, de una vez las aclaramos. Bien, y ya los demás están muy sencillos, ¿no? El selenato de sodio, el sulfuro de aluminio, en fin. Bueno, ¿dudas, jóvenes? ¿Seguros que ya no hay dudas? No, profe. Bueno, muy bien. Todo bien. Bueno, para los que no lo hicieron, ¿ya lo terminaron de copiar? ¿Ya? Ya, profe. Bueno, entonces, nos vamos a los 2 puntos que nos hacen falta para terminar enlazamientos químicos. La famosa tabla de Pauli. Bien, miren, hasta este momento hemos observado que tenemos 2 criterios para determinar el tipo de enlace. Uno de ellos únicamente por simple observación de átomos, es decir, si se está uniendo un elemento metálico a un no metal, me genera un enlazamiento iónico. Si se están uniendo 2 elementos no metálicos, me van a generar un covalente, que puede ser un covalente polar, un enlace doble covalente, un triple covalente o un covalente coordinado. ¿De acuerdo? Y hay un tercer criterio, que es la aplicación de la tabla de Pauli. Esta tabla de Pauli está basada en lo siguiente, en las famosas electronegatividades. Si ustedes recuerdan, la electronegatividad es la capacidad relativa que tienen los átomos para atraer o para ganar electrones. Entonces ya por ahí mencionamos lo siguiente, que todos los elementos no metálicos, que son los que se encuentran hacia la derecha de la tabla periódica, son los más electronegativos, es decir, son los que más fácilmente en un momento dado pueden ganar o atraer electrones. Y los que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica, que son los metales, sabemos que estos tienen valores muy bajos de electronegatividad. Por lo tanto, normalmente tienden a perder electrones. ¿De acuerdo?
Entonces, tomando como base esto, este Pauling propone lo siguiente, que para poder determinar en un momento dado el tipo de enlace que existe entre dos átomos, lo podemos hacer también a partir de las electronegatividades. Es decir, si yo sé la electronegatividad de cada uno de los dos átomos que se están enlazando, él propone lo siguiente, que únicamente restamos las electronegatividades. Hago la aclaración, a el valor mayor le voy a restar el valor menor. Como resultado de ello, pues lógicamente me va a dar un valor numérico. Si ese valor es igual a 1.7 o mayor de 1.7, se está generando un enlazamiento iónico. Por el contrario, si al llevar a cabo la resta de electronegatividades, esta me da un valor menor a 1.7, es decir, por ejemplo, un valor de 1.5, 1.4, 0.9, 0.8, me va a generar un enlace covalente polar. Y finalmente la última probabilidad. Si al llevar a cabo la resta de electronegatividades, obtengo un valor igual a 0, esto me está indicando que tengo un enlace covalente puro o no polar. ¿De acuerdo? Bien, para reafirmar esto que les acabo de mencionar, miren, aquí tenemos nosotros esta pequeña nota de la tabla de Pauling. A partir de las electronegatividades, podemos determinar el tipo de enlace entre dos átomos. Lo único que tenemos que hacer es restar las electronegatividades y al resultado le aplicamos la tabla de Pauling. Y aquí, para que nos sea más fácil de comprender, si representamos por la letra X a la electronegatividad, tendremos lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero unir un átomo A un átomo B, ¿de acuerdo? Si aplicamos la tabla de Pauling, lo único que necesito es conocer la electronegatividad de A y la electronegatividad de B. Vamos a suponer que el valor de la electronegatividad de A es mayor a la electronegatividad de B. ¿Qué es lo único que hago? Resto mis dos electronegatividades. Si la diferencia es igual o mayor de 1.7, sea que tenga 1.7, 1.8, 2, 2.1, etcétera, se tiene un enlazamiento iónico. Si al llevar a cabo la diferencia de electronegatividades, en segundo caso, si la diferencia es menor de 1.7, se tiene un enlace covalente polar. Y finalmente la tercera probabilidad, si al llevar a cabo la diferencia de electronegatividades, tengo un valor igual a 0, se tiene un enlace covalente puro. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, miren, para que eso quede más claro. A partir de las electronegatividades, determina el tipo de enlace que presentan los siguientes compuestos. El primero de ellos, el cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Me dan la electronegatividad del sodio, que es 0.9, y la electronegatividad del cloro, que es 3. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, miren, aquí hay un error. A el valor mayor siempre le voy a restar el valor menor. En este caso veo que el valor mayor es de quién, del cloro. Bueno, aquí tendría la electronegatividad de quién, del cloro, menos la electronegatividad del sodio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? Observo que es 3. Del sodio, 0.9. 3 menos 0.9 me da un valor de 2.1. Este valor es el que comparo con la tabla de Pauling. Observo que 2.1 es un valor mayor de ¿cuánto? De 1.7. Por lo tanto, se me genera un enlazamiento iónico. Si yo lo quiero comprobar, basta con que yo tome mi tabla periódica y observe. El sodio, que se encuentra en el grupo 1A, es un metal. El cloro en el 7A es un no metal. La unión de un metal con un no metal me genera un enlazamiento iónico. ¿De acuerdo? Lo estoy comprobando, hago la aclaración a través del tipo de elemento y aplicando la tabla de Pauling. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más. Para la molécula de agua, H2O, me dan la electronegatividad del hidrógeno, que es 2.1, y la del oxígeno, que es 3.5. Entonces, a el valor mayor le resto el menor, electronegatividad del oxígeno menos electronegatividad del hidrógeno. Oxígeno
3.5, hidrógeno 2.1. Esto me da un valor de 1.4. 1.4 es un valor que es un valor menor de 1.7. Por lo tanto, se me genera un enlace covalente polar. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, si tengo la molécula de cloro, el Cl2, la electronegatividad del cloro es igual a 3. Como aquí tengo átomos del mismo elemento, pues tendría electronegatividad del cloro menos electronegatividad del cloro, que es el mismo valor, 3 menos 3, me va a dar 0. Por lo tanto, se me genera un enlace covalente puro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quedó claro cómo podemos determinar el tipo de enlazamiento a partir de las electronegatividades?